Almas yacentes, los muertos que afectan a los vivos. Vamos a hablar hoy de este tema con Carlos Escudero. Bienvenidos a todos los que están del otro lado, que se están conectando aquí a Frecuencia TV. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Dolores. Qué bueno, me alegra mucho, me alegra volverte a tener aquí en Frecuencia. Me alegra muchísimo que nos deleites también con estos temas, que son temas que están muy ocultos y que son muy interesantes y que nos pueden perturbar la vida además. O sea, para las personas que lo viven sin entender lo que está ocurriendo, además es una nebulosa, es una confusión. Entonces, están sumergidos en un estado que no saben que un fallecido pudiera estar ahí interactuando con él. ¿Sabes qué es lo más interesante del fenómeno? Que, ¿Qué? que el alma al otro lado no es consciente de su fallecimiento, no siempre. Va creciendo también junto con nosotros al otro lado. Es decir, cuando se juntan dos almas, estas Sí, dos sí, almas que se unen, empiezan a crear una conciencia unitaria, es decir, van avanzando simultáneamente. Tienen sí. tanto desconocimiento del tema como conocimiento del tema. Entonces, podemos empezar para explicar en qué estamos hablando, Por, porque por supuesto, vamos a empezar con, yo creo que es la pregunta como principal, justamente que qué es un alma yacente. Antes igual déjame que le quiero decir a las personas un poquitito de información acerca de vos, para que los que no te conocen obviamente te puedan conocer un poco más, ¿sí? Carlos Escudero es un terapeuta energético con más de 10 años de experiencia, es creador de la energía del guardián. Justamente el encuentro anterior estuvimos hablando acerca de la energía del guardián, súper interesante, un método basado en el simbolismo del yin y el yang, esa luz, la oscuridad, todo lo que profundizamos, que busca el equilibrio, obviamente, entre esto, entre la luz y la oscuridad, el amor y la protección. Desde Valparaíso, Chile, acompaña a personas en procesos de sanación profunda como depresiones, crisis, pánico, bloqueos emocionales y más. Bueno, y vamos a estar hablando de esto porque me imagino que también hay muchas personas que deben tener este tipo de situaciones y que quizás lo que tienen es un alma yacente. Entonces vamos a entender un poco más acerca de qué es un alma yacente, Carlos, y le doy la bienvenida a toda la gente que se está uniendo a este encuentro en este momento, que veo que se están conectando. contemos. Contemos entonces qué es un alma yacente. Lo primero, si hay personas que en este minuto están pasando por periodos de depresión, crisis de pánico, trastornos de bipolaridad, alguna situación que esté vinculada a algún tipo de esquizofrenia, incluso a aspectos TEA, Asperger, autismo, todos podrían tener conexiones con esta situación que vamos a hablar hoy día. Hablar de un alma yacente es hablar de un hijo no nacido dentro del clan familiar. Es un bebé que fue abortado voluntariamente por la madre o una pérdida que se produjo de forma espontánea. Entonces, cuando hablamos Sí. de un alma yacente, nos referimos a alguien que dentro del clan familiar existe, pero no está presente. No, es decir, pueden haber tres hijos vivos y uno fallecido. Del El, que como el, plan, perdón, quizás ni siquiera tenemos conciencia de que está, porque hay mucho secretismo con respecto también a los abortos, ¿verdad? Tal cual. Eso quiere decir que hay madres que, por supuesto, en su etapa de juventud, pudieron haber experimentado un aborto o una pérdida, luego siguen creciendo, madurando, después se comprometen en el vínculo del matrimonio y viene la formación estable de la familia. Pero esta información previa podría ser el secreto que explique de dónde viene la depresión, la crisis de pánico. Uno de los hijos va a tener contacto y conexión con este bebé que no nació Sí, y él es el que va a experimentar este comportamiento bipolar. De este comportamiento bipolar hay una infinidad de variables. Hijos que generan un tipo de apego emocional, por ejemplo, hijos que no se desprenden de la madre porque están tan conectados al momento de la pérdida y ese momento de la pérdida fue un momento triste que ellos no quieren despegarse del vínculo materno. Entonces, a veces las claro. mamitas no entienden por qué este niño me salió tan catete, no se puede despegar de mí. Y es que ese niño arrastra el trauma de esa pérdida, de ese aborto, de esa circunstancia que fue tormentosa. Por el contrario, como el alma tiene personalidad y conciencia individual,
Y todas las personalidades no son iguales. Hay almas pasivas, hay almas activas, hay almas muy relajadas y otras muy reactivas. Si el alma estuviera consciente de que fue un aborto, es decir, graba la parte del trauma dolorosa, si se graba eso, vamos a escuchar a un hijo que dice, es que tú no me entiendes, es que tú no me comprendes, es que tú no sabes lo que a mí me pasa, y es que ese hijo va a estar todo el tiempo peleando con la mamá, porque es la voz del otro lado diciendo, tú me fallaste, me demandaste a otro lugar, yo debería estar aquí. No sabes cómo estoy, no entiendes cómo me siento. Claro, bueno, ahí tenemos como dos patrones, ponerle para identificar si tenemos un alma adyacente, ¿no? Pegada a nosotros. Porque estabas hablando justamente esta, del apego, ese inseguro a la madre, que en realidad el que se apega debe ser el alma adyacente y no el alma de la persona que debería únicamente habitar ese cuerpo, ¿verdad? Tal cual. Y este tipo de frases, además como de insatisfacción absoluta. Y Porque lo de que inconformismo, hay un claro, inconformismo absoluto. claro, claro, claro. ¿Y cómo es el trabajo de liberación, Carlos, de un alma adyacente en las terapias? Porque me imagino que primero Mira, debes detectar y hacer todo ese proceso para darte cuenta si lo que es un alma adyacente realmente o es otro tipo de condición. es importante la observación, es decir, el trabajo debe hacerse de forma responsable. Hay yacentes que son un aporte para la persona que está viva, mientras que hay Sí, otros yacentes que son un verdadero conflicto. Es decir, los conflictos de identidad. Ejemplo, no es igual si la madre estaba destinada a que su primera hija fuera una mujer y luego en sí, su segundo embarazo nace un varón. Aquí otra variable del tema es que si tengo un niño que tiene actitudes de niña, podría perfectamente yo vincular este comportamiento a una bipolaridad por un yacente. claro. Bueno, Entonces, esto está pasando mucho y muy seguido ahora, ¿eh? y eso es porque la cantidad de pérdidas y abortos que existen en los clanes familiares es muy grande. Claro, Entonces, tuve un caso muy concreto de una madre que quería que por favor su hijo dejara de comportarse como una niña, porque el joven se compró de todo para personificarse como niña. Entonces, sí, cuando yo converso con ella en la entrevista y voy notando, digamos, que el comportamiento del muchacho tiene todas las características de un yacente opuesto, es decir, de sexo opuesto, yo me atreví a afirmarle a ella que yo sabía que ella había abortado un bebé. Ni siquiera le dije pérdida. Y ella quedó así como súper incómoda frente a la pregunta y me dice, claro, pero eso qué tendría que ver con todo lo que yo quiero resolver de mi hijo. Y ahí le digo, mucho, mucho, claro, porque si todo. esta pérdida, este aborto, esta experiencia que tú viviste, quedó no resuelta para el alma del bebé, en este caso, según mi creencia y por lo que yo ya conozco del tema, tú debiste Sí, haber tenido una hija. Hasta que el alma de esa hija no esté tranquila, no esté en paz, esa alma se va a intentar manifestar a través de su hermano de todas las formas posibles. Y eso es lo que yo creo que está pasando. Y ella me dijo, no, Carlos, yo quiero sanar a mi hijo con su comportamiento, no quiero hablar de este tema. Se resistió. El tema es que yo le dije, entonces yo no te puedo ayudar, porque si no me permites hacer lo que yo sé hacer, no puedo ir a resolver el conflicto. El tema es que el niño empeoró su comportamiento. Y frente a eso, ella, en un acto desesperado, me dice, ya, ¿sabes qué? Hagamos lo que tú dices. Lo que puedo perder es que tenga que reconocer cosas que me da vergüenza. Y yo le digo, pero si eso no es el problema, yo no soy aquí como un juez de tu vida. Lo que claro, necesitamos pero es que la quizás es niña, reconocérselo al resto de la familia. Y como decíamos, esa verdad, ¿no? Que está oculta, ese secreto, siempre quiere salir a la luz, Carlos. O sea, los secretos siempre quieren ser revelados. pero pon Entonces, atención, si a la única que le interesa ocupar su lugar es a la niña. Ni siquiera quiere que toda la familia se entere sobre el tema. El alma no busca eso, no busca popularidad, no anda detrás de los likes, de los me gusta, ni sepan lo que a mí me pasó. No, no tiene nuestra actitud, ojo. Está claro, buscando su pertenencia en el clan familiar, nada más.
Entonces, cuando logró entender esto y se quitó esa máscara, digamos, de esa, yo pues sentía que tenía un blindaje la pobre, Sí, le pedí que hiciéramos algo muy solemne y ahí está el ritual. Cuando tú dices cómo se libera un alma yacente, se debe hacer de forma ceremoniosa. Es decir, primero hicimos un bautismo. Ya sabíamos que el comportamiento era femenino, por lo tanto no cabía duda de que ahí había una niña. Le pusimos sí, nombre a la niña, la bautizamos, encendimos una vela, una vez que la bautizamos, hicimos una ceremonia de defunción, literalmente con todo el proceso, la incorporamos al clan familiar. Fue en ese momento y no antes que la madre recién logró conectar con todo lo que ella había tratado de congelar. ay, qué fuerte. Y fue en ese minuto en donde ella estalló en llanto y salió todo un dolor también de parte de ella porque las circunstancias en que tomó la decisión no fueron fáciles. Y yo lo que hice fue también comprender el periodo en el que ella vivió todo esto, donde no tenía red de apoyo, no había nadie que pudiera sostenerla, ella estaba aterradísima, era algo que para el momento en el que se encontraba era imposible, entonces ella también liberó una pena. Después Claro. de haber hecho esta ceremonia, eh, Sí, a los sí. 2 días de haber hecho todo esto, ella no quería hablar mal del tema, me dijo, Carlos, esto me dejó muy mal, no, yo por ahora no quiero hablar, pero a los 2 días ella me llama para decirme, Carlos, pasó algo increíble. Y le digo, ¿qué? Pasó. Eh, Mi hijo en la mañana se levantó y me trajo una caja de zapatos. Y en esa caja de zapatos estaban los Rouge, los Rimmel, todos los cosméticos, todo lo que era de maquillaje, de cinto, todo lo que se había comprado. Y me dijo, Sí. esta caja te pertenece a ti, no es mía. Le No, se me devolvió puso toda la todo, piel de gallina. ¡Qué le fuerte! devolvió todo. Y Claro, pero desde además ahí, es súper nunca instantáneo, más el Carlos. comportamiento femenino. Claro, pero además es súper instantáneo, porque esto pasó al cuánto, al otro día, al par de días. O sea, es muy rápido el proceso. Es como, ¡fum! Como si le hubieran quitado eso. Y entonces aquí está la persona y dice, no, yo quiero esto para mi vida, yo soy Es esto. que es impresionante. O sea, podríamos enumerar casos y casos y casos donde el tema, digamos, se vuelve una realidad. Estamos hablando de cosas concretas que, ojo, son intangibles para nosotros, pero con Claro, resultados que tú los puedes apreciar. Yo lo que tengo como experiencias de la persona, sus propios relatos, es que para ellos el haber accedido a esta información y haberlo resuelto de esta forma, sí, significó en sus hijos un antes y un después. Es claro, decir, les cambia la vida radicalmente, porque totalmente. la forma en que ellos se expresan. Recuerdo un caso de una mujer mayor que Sí, haciendo el proceso con ella misma, porque ella llega a atenderse por su depresión. Entonces, claro, el diálogo lo hicimos con ella. Entonces, cuando yo le voy contando en qué consiste todo lo demás, ella no tenía cómo confirmar que la información que yo le estaba proporcionando pudiera ser cierta, porque desconocía, como tú dices, que la mamá hubiese perdido o no hijos. Era claro. algo Sí, que además, si era una señora mayor, quizás su madre ya no estaba viva. era Tampoco como para algo poder que confirmar. efectivamente era algo que ella notaba en su mamá a una mujer reservada, que no suele hablar de su pasado, su infancia, su adolescencia. Entonces dijo, no tengo cómo saber eso y conociendo a mi madre, si yo le preguntase, dudo que me responda. Y yo le dije, si eso es así, podemos hacer una conexión directa desde ti hacia tu hermano o hermana no nacida, porque tú la has sentido. O sea, en el fondo has sentido sus miedos, su soledad, sus vacíos. Tú misma te reconoces que estás en momento de que estás muy bien y de un instante a otro te baja una tristeza que no puedes controlar y está ahí. Tú estás acompañada y te sientes sola. Eso se da cuenta de que estos cambios de Claro. comportamiento son reales. Entonces podemos establecer una comunicación. Hicimos un proceso ceremonioso, igual. Le pedí que lo hiciéramos en un estado de relajación, meditación. Cambié el Sí, procedimiento. Y sí. entonces, cuando la llevo al estado meditativo, que se relaje, le pedí que por favor le pidiera a su hermano o hermana que estuviera frente a ella para que pudiera ella conversar lo que ella había sentido y de lo que ella se estaba dando cuenta.
generamos un vínculo, una conversación, yo le sugerí algunas frases como, siento que nos conocemos, pero no sabemos bien sobre el uno del otro. Entonces yo me presento y entonces empezó a hablar, habló de su mamá y lo que ella pensaba como una propuesta. Enseguida dice que cuando dijo, si tú eres y se quedó con pausa y dijo, eres mi hermano mayor. Y cuando lo dijo, ¡wow!, estalló en llantos, sintió una alegría en el corazón, porque fue ese el momento en el que se dio cuenta que estaba frente a algo que era cierto, ya no porque lo sabía, Es sino una porque certeza. en su corazón lo estaba sintiendo. Y dice, Carlos, siempre quise tener un hermano, y empieza a hablar de todo lo que ella pensó, y entonces empieza a hablar, le dice el hermano, no te preocupes, yo entendiendo a mi madre que es discreta, que no puede hablar de estos temas, no pretendo juzgarla, pero saber que tengo un hermano, darte tu lugar, yo cambiar mi posición, quedarme en segundo lugar y no ser la primera, porque ella pensaba que era la mayor y se da cuenta que no era la mayor. Claro, claro, Entonces te le cambia todo. verbaliza, te devuelvo tu lugar, ocupo mi posición. Después que hizo esto, nunca más esa niña volvió a sentir la depresión, ni la crisis de pánico, ni nada. Todas esas sensaciones de su corazón se eliminaron por completo, desapareció todo. Wow, Carlos. Bueno, es fuertísimo esto, porque obviamente hay muchas personas que se sienten bloqueadas con depresión, muy bajos de vibración y que no entienden qué les pasa. Y hay mucho más que está oculto, que a veces la medicina tradicional lamentablemente no lo puede ver, Es ¿verdad? que O es sea, no como hay que ver son para temas creer. distintos, po. Claro. Claro, claro, es sentir también, es sentir. Entonces, yo pensaba también, Carlos, a ver si esto es una posibilidad, ¿no? Justo ayer leí una nota en el diario de una artista argentina que justamente decía que había tenido 3 abortos, que este era el tercero la semana pasada, pobrecita, que perdió su hijo. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Pueden unirse más almas yacentes al nuevo bebé que se integra en la familia? ¿Puede ser que no sea solo una, que sean varias? Normalmente se reparte de una en una. Claro. Es O sea, decir, ella tiene 3 pérdidas, significa que sí, van a haber 3 personas experimentando dualidad. Y cada una, de acuerdo a la personalidad que le toque heredar, podría tener comportamientos completamente distintos. Hay personas, por ejemplo, otra manera de verlo, cuando el sí, niño es enérgico y tú dices, ay, Dios mío, este niño vale por dos, porque es tan hiperactivo, está sí. recargado de energía. Entonces, claro, son niños que en términos de energía son hiperactivos, mientras que otro podría tener una actitud sumamente pasiva. ¿Qué influye? Influye la forma en que ocurrió el aborto. Eso es demasiado importante en la experiencia, la forma en que se graba un trauma. ¿Por qué es diferente el aborto de un aborto espontáneo? Porque en el caso del aborto, además está la experiencia traumática, cuando con pincitas tratan, ¿no es cierto?, de extraer al bebé y este bebé se va desgarrando por partes. Entonces, cuando es demasiado tormentoso, las personas que tienen un yacente que tiene esas memorias se sienten como desesperaciones. La persona puede ir conduciendo, y ha ocurrido casos que las personas van conduciendo y de la nada aceleración del corazón y sienten en ese instante que se van a morir. ¿Por qué? Porque se No. activó la memoria del momento en el que el bebé está siendo extraído, succionado del útero. Ay, qué Entonces, fuerte. eso es tan Claro. impactante que la persona no logra controlar. Normalmente terminan deteniendo el vehículo, asustados y pidiendo auxilio porque no entienden de dónde vino todo eso. Claro, es que estas son las consecuencias que a veces no se ven de los abortos, ¿no? Yo me acuerdo un poco, todas las mujeres con los pañuelos verdes acá reclamando el aborto legal, que qué bueno igual que hayan abortos legales, porque es algo muchísimo más seguros, pero no es algo para decir, bueno, entonces no me cuido y lo tengo. O sea, hay que ser consciente, porque la extracción de un bebé del cuerpo es algo muy complejo y muy traumático. A Y nivel toda la emocional, la situación. experiencia se graba. Claro, claro. Y además el dolor terrible y el saber lo que estás haciendo es muy traumático. Carlos, decime una cosita, ¿qué papel juega en este caso la madre
de un niño? Porque, por ejemplo, vos nos contaste esta situación de esta persona que ya era mayor, que entra a la consulta con vos y que vos podés hablar de tú a tú y que la persona te entiende, pero ¿cómo es con un niño? Un niño de 3, 4, 5, 6, 7 años, ¿qué edades tenían los niños que atendiste que tenían Mira, un alma yacente? en el caso de los niños que tienen yacente, solo necesitamos que la madre esté observando un comportamiento errático en el niño o la niña. Que la Sí, niña tenga una tendencia a ser muy bruta, juegos masculinos y que se note mucho en comparación con sus pares. Y viceversa, un niño que tenga gestos demasiado afeminados, que insista en jugar con muñecas, donde se note también que hay una exageración. En ambos casos, cuando sí, se detecta esa señal, no es necesario hacer ningún tratamiento con el niño, ninguno. Lo único que hay que hacer es hacer el bautismo simbólico del alma del bebé que falta en el clan familiar, el sí, reconocimiento, asignarle el lugar que le corresponde en el orden de nacimiento y es como espiritualmente hablando, si tú fueras la niña de 3, 4, 5 años que se está comportando como un hombrecito, sí, sí. espiritualmente necesitamos solamente imaginar que tú estás presente en esta ceremonia y que te estamos presentando a tu hermano y que tu hermano te está conociendo a ti sin que tú estés presente. Y al hacer este ejercicio simbólico de que los hermanos se reconozcan, Sí. automáticamente la niña deja ese comportamiento y sigue con su normalidad. Wow. Bueno, es muy fuerte. Solo este tipo de comportamientos podemos notar, o sea, ¿cuál es más? ¿Cuál es más que, pues decís, En son los muy adultos, presentes y por originan ejemplo, mucho? en los adultos, ya, supongamos jóvenes, adolescentes o matrimonio, Sí, en el sí, lenguaje, eh, cada persona que quiera, si tiene sospechas de si su pareja tiene o no este comportamiento bipolar, porque ya lo reconozco, hay frases que son categóricas que las parejas yo en las sesiones logro identificar. Dice Carlos, yo a mi marido le digo que recuerde que me dijo que me iba a acompañar al supermercado a comprar y mi marido me sí. dice, oye, pero ¿cómo yo me iba a comprometer a acompañarte al supermercado si yo sé que tengo que hacer esta otra cuestión? No puede. No puedo haberte dicho eso. Es que sí me Como lo que se dijiste, dice y se desdice. tal cual. Entonces, se genera un diálogo donde la persona expresa cosas, pero no las Sí. recuerda. Y no las Mm, recuerda porque quien estuvo interactuando ahí es la presencia del otro. Y ahora, claro. en una relación amorosa, eh, yo, que todas las mujeres que han dicho esta frase se pongan a pensar, A eh, ver. ¿por qué siento que lo amo tanto y a los 5 minutos lo detesto y quiero que esté lejos de aquí? Porque, porque estoy enamorada de uno, pero cuando aparece el Sí. otro, lo detesto. Claro, claro. Bueno, hay una, viste, es como los hermanos, o sea, dos hermanos quizás no le cae bien la misma persona. O Tal sea, es cual. tal cual. Claro, son dos personalidades diferentes. ¿Qué nivel de conciencia pueden tener estas almas yacentes, De su Julián? existencia, poquísima. De hecho, en el caso de los que se murieron en circunstancias pacíficas, ellos Sí, tienen la tendencia a creer que ellos están requete vivos. Entonces sí. son los que les gusta tomar las decisiones, las que llevan. De hecho, aquí es donde se produce un problema. Las almas no pueden estar todo el tiempo interactuando con nosotros en estos cruces de energía. Una de las interesantes cosas que hemos observado es la intervención, la interferencia que tiene la luna. Es Sí. decir, con luna llena es muy notorio que el muerto tiene el control de la persona. O sea, hay fenómenos como astrológicos también, por ejemplo. ¿Qué pasa con los Totalmente. eclipses? Es que no es al azar que exista un signo ascendente, solar, lunar. Es Sí, decir, sí, claro, el signo solar representa al alma que originalmente debería estar ocupando su espacio. El ascendente tiene que ver con aquel que no se encuentra, pero está ahí ocupando un espacio. claro. Y la luna es quien rige si con luna nueva o luna llena está uno o está el otro. Claro, claro. Y hay también, por ejemplo, territorios en los que sea más factible que esta alma yacente
se presente más seguido o tome como un poderío? Porque, no sé, digo, hay lugares Todo energéticos influye. en el mundo que son muy diferentes a, no sé, por ejemplo, a Argentina, a Groenlandia o a Ahí tiene Europa. mucha razón. Es decir, hay lugares que por su energía, por Sí, su ubicación, tienen tendencia a que el yacente no esté tan presente. Mientras que hay otros lugares donde se facilita la conexión con el yacente. También tiene que ver con la energía del sol. Es decir, no es lo mismo lugares soleados que lugares oscuros. Y aquí es donde esto también tiene una influencia energética. Por eso se acentúa el comportamiento depresivo cuando los lugares son muy oscuros o las paredes están pintadas con colores muy, digamos, que son de una vibración más baja. Facilita la conexión hacia el plano de la muerte. claro, esto te iba a preguntar, ¿dónde están estas almas yacentes? Porque en un momento están como pareciera que habitando nuestro cuerpo o dentro de este plano, ¿verdad? Como más material. Pero digo, ¿dónde suelen estar? ¿En qué parte? ¿En qué dimensión? En términos ¿Sabe de de esto? dimensiones, tendríamos que hablar de dimensiones paralelas, ¿ya? Nosotros reconocemos estados. Nosotros hablamos de purgatorio, hablamos de infierno, hablamos de limbo. Bueno, El limbo es la dimensión más cercana a esta realidad nuestra. claro, Pero si un yacente se encuentra en el bajo astral, es decir, en lo que decíamos del aborto, como esa muerte fue muy violenta, muy agresiva, eh, sí, el alma en su experiencia lleva una carga emocional rabiosa. Entonces esa la saca del limbo y la lleva a un estado más bajo de las esferas de conciencia, porque en el plano espiritual sabemos que estas realidades cuánticas no es una, son muchas y que claro, por exacto. vibración vamos habitando estados y esos estados nosotros podemos mejorarlos de acuerdo a nuestra actitud, de acuerdo a nuestra conciencia. O sea, en un acto voluntario nosotros podemos elegir cómo queremos estar. Entonces, cuando hay una presencia de un difunto que nos confunde porque queremos estar de una manera, pero no nos deja porque el otro está en un estado muy distinto, pero tiene una Sí, conexión directa con nosotros, esto es lo que se hace que las variables no sean nunca similares. No hay ningún yacente que conviva de una manera igualitaria con las personas. Si pudiéramos, por ejemplo, calificar tipos de yacente, desde los más alegres a los más melancólicos, va a depender de qué tipo de vibración tiene este yacente y con qué tipo de alma además se combina. Porque si claro. una persona muy triste se combina con una persona muy alegre, el resultado de eso son cambios muy bruscos. Son las típicas personas que se están riendo y mientras se están riendo pasan de la risa al llanto. Claro, que son muy bipolares, por decirlo de alguna manera. Es Uno dice, pero ¿qué le pasó a evidentemente esta persona? bipolares. Y tú dices, ¿se está riendo o está llorando? Porque te confunde. Claro, claro, no sabes cómo actúa. Siempre es desde el nacimiento, Carlos, que se te pega esta alma yacente, apenas nace el bebé, o cómo es ese proceso, se te puede Mira, pegar durante momentos de tu vida o episodios, momentos que bajaste tu vibración. inicialmente, inicialmente yo pensaba que era todo eh, hacia el futuro, es decir, el bebé que no nació, que se une a alguien que viene después. Sí, Pero la física cuántica ha demostrado que el espacio y el tiempo se mueven de manera indistinta para nosotros, claro que lo que convive. significa que he tenido que aceptar la posibilidad de que el segundo hermano, el que no nació, tenga una conexión con el primero. Claro, Es decir, se puede producir a la inversa. Y en el caso de las abuelas, una abuela que su último embarazo se convirtió en una pérdida, sí. esa pérdida va a ir a unirse con el primer embarazo, con el primer nieto. Claro, no siempre es de hermano, sino que puede No ser siempre como es sería entre como hermanos. tío, ¿verdad? Claro, pero pon atención acá. Cuando yo fui a hacer una charla al Instituto Nacional del Cáncer a los adultos mayores Sí, y fui a exponer por qué tenemos el nieto favorito. Y empecé a contar historias de yacentes donde las mujeres perdieron hijos, pero como fueron los últimos embarazos, el último embarazo se une al primer nieto.
o a alguno de los nietos, porque además hay otras conexiones más, o sea, hay variables. A veces tiene que ver por género, a veces tiene que ver por generación, a veces tiene que ver por orden. Es decir, puede una primera pérdida unirse con un primer embarazo, una segunda pérdida con un segundo hijo. Es decir, hay unas cantidades de ramificaciones. Lo concreto es que dije, ustedes, todas las que perdieron un hijo y que se quedaron preguntando cómo sería mi hijo, cuando apareció el nieto que les iluminó la vida, está la respuesta del cómo habría sido su hijo. Porque el nieto y el hijo se unen en una misma conciencia y eso hace que ese nieto se vuelva inmediatamente en el favorito. ¡Wow! Muy loco. Bueno, es verdad. Las abuelas tienen un cierto favoritismo. Y ¿sabes qué pasó cuando yo dije, no pueden decirme que no es el nieto favorito, porque ustedes se dan el discurso de, no, si los queremos a todos igual, pero con la mano en el corazón, yo sé que eso no es cierto y que la respuesta que explica eso es lo que acabo de decir. Sus pérdidas son las que les han hecho generar una conexión especial y quedó la risotada, se tapaban la boca así como los ojos de vergüenza, era una risa vergonzosa y todas decían, es que todo tiene sentido, es que a mí y empezaron a comentar sus propias historias. Y es increíble porque lograron asumir que es cierto, pero también existe el que la tía tiene a su sobrino favorito. Y es que ella es la que perdió un bebé y ese bebé que perdió se unió con su sobrino y el sobrino la ama a ella, no a su mamá. No es que yo habría querido que mi tía fuera mi mamá. Y salen esas frases locas donde las conexiones invisibles están todas interactuando en la familia. ¡Wow! Qué fuerte, Carlos. Carlos, ¿qué reacciones, justamente, pues me imagino que las personas en ese auditorio, esas abuelitas, estarían escuchando de las almas yacentes también y de toda esta información y debían quedarse perplejas? Pero digo, ¿qué siente una persona en la consulta cuando vos le decís, escúchame, tenés pegada un alma yacente y le contás esto? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es la reacción? Hay múltiples reacciones. Es decir, hay reacciones como instantáneas de, ¿me estás diciendo que tengo una hermana? Porque siempre he querido tener una hermana. Entonces se abren sus ojos y es como que le estuvieras entregando eso que siempre quiso escuchar. Claro, claro, Empiezan a escuchar la totalmente. historia y los vínculos, claro, todo empieza a hacerle sentido y empiezan con su frase, pero si yo siempre le dije, mamá, ¿por qué yo no tengo una hermana? Y entonces recuerdan todos los diálogos cuando yo empiezo a explicar en qué consiste el fenómeno. Eso cuando la gente espiritualmente ha tenido el anhelo de tener un hermano mayor, alguien que me cuide, alguien con quien compartir. Pero no es lo mismo cuando esto se lo comentas a una mente más científica, porque en esta Claro, música es como, sí, claro, existe esa posibilidad, sí, yo podría tener un hermano, ya, pero ¿cómo me afectaría? Y cuando voy explicando en el proceso, paso a paso, actitudes, comportamiento, y ya empiezan a decir, sí, en realidad eso me pasa, oye, eso yo lo digo, oye, es que eso yo lo hago. Y cuando ya el razonamiento, digamos, empieza a tener piezas que coinciden con sus comportamientos, que ellos sí pueden confirmar, ese es el momento en el que dice, ok, si esto es así, ¿qué tengo que hacer? Y vamos a la ceremonia. claro. Carlos, en el caso de que ponele que uno le pifia, no vamos a decir así, que no es un alma yacente. Estas cosas pueden suceder, digo, errar es humano, a todos nos pasa, todos podemos errar. Digo, ¿cuál sería la complejidad de hacer un tipo de ritual, por ejemplo, decir estas frases y demás, que ahora nos explicarás bien cómo es ese proceso de liberación del alma yacente? Pero digo, ¿podría generarle alguna controversia a la persona a la que se le está haciendo? ¿Algún mal o algo o no? Sí, fíjate que acá hay un hilo sutil, que es el tema de las posesiones. Existe una muy mala interpretación de comportamientos erráticos, muy mala. Sí, Cuando una joven, adolescente o un niño está experimentando un comportamiento que de la nada se vuelve agresivo, que de la nada empieza con estas actitudes, hay personas que optan por pensar que aquí hay un espíritu maligno que está tomando el control del hijo, de la hija, entonces claro, necesitamos a un sacerdote que venga a exorcizar.
si se aplicara mal y se confundiera un alma yacente con un demonio, con una entidad maligna, y Sí, sí. se hiciera un ritual de espiritismo para alejar al demonio, el alma al otro lado, el nivel de agresividad que va a experimentar es violento. En vez de favorecer la ayuda, se perjudica. Porque digamos que si se interpretó mal y estamos pensando en un demonio, el sacerdote va a ir con la intención de expulsar a este demonio y devolverlo al infierno. Y un alma yacente lo único que quiere es ocupar su posición en el rol de la familia y partir a descansar al cielo, no al infierno. Claro, no es un demonio tal cual, o sea, simplemente es un alma que no pudo nacer, no pudo venir en la materialidad, pero no quiere decir que Y sea malo. entonces, cuando he tenido pacientes que después de haberle practicado 5 exorcismos y todo lo demás, llegan a esta información donde se hace otro proceso que ni se parece al anterior, aparece la solución. Claro. Wow. Bueno, es que tal cual, siempre pensamos que desde el imaginario, ¿no? De las personas que vamos a decirlo, somos ignorantes de este tema. Yo soy bastante ignorante acerca de todo el tema de los espíritus, no la tengo tan clara realmente. Entonces uno dice un espíritu y decís, uy, no, es un demonio, es lo primero que se te viene a la mente. Y yo creo que cualquier persona que está sintiendo estos diferentes síntomas debe pensar, estoy poseído, me hicieron un mal, me hicieron un gualicho, me pegaron algo, y entonces nunca vas a pensar que es una pobre alma que no pudo nacer y que no tuvo su reconocimiento y su lugar en la familia, ¿no? Inclusive me imagino que quizás hasta constelar también puede ayudar para darle ese lugar al alma O sea, yacente. de hecho es el mejor escenario para resolver el conflicto, porque una vez que identificas puedes hacer todo el proceso dentro de la misma dinámica, al tiro. Eh, Dijiste algo que es importante, que me dejó pensando. Sí, Claro, cada historia, cada familia, cada clan necesita, digamos, del orden. En la energía el orden es más importante que el amor. Podemos tener mucho amor, pero si no está ordenado, se generan estos caos. Es triste para un alma yacente ser tratada como un demonio, es decir, la forma en que se ve afectado, el lenguaje que se utiliza mal, interpretar esto de las magias. Ya recordé, dijiste algo que tiene relación con el estancamiento. Cuando una persona está en un comportamiento errático, otra fórmula de detectar cuando uno piensa en maleficio, me hicieron un mal, ¿por qué no sí, avanzo? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no logro? Porque justo cuando ya iba a cerrar este ciclo, algo se salió de control y terminó todo mal, y lo que iba súper bien terminó mal, el por qué no concreté el crédito, por qué no concreté la entrevista de trabajo, por qué no concreté el no, todos los no concretar están asociados a que el muerto no te va a permitir avanzar, no porque sea él el que te está frenando, sino porque hasta que él descanse, tú no puedes continuar con tu vida. Es como, no es que quiera él perturbar o molestar, pero su energía, su presencia, no te permite estar en el flujo natural. uy, bueno, mucha gente No cuando es lo veo se maleficio, pregunta no es por qué. magia negra. No, pues no Claro, es maleficio ni es magia negra. Es claro. alguien que necesita ir a su orden, a su lugar. Claro. Carlos, me intriga mucho saber cómo descubriste acerca de este tema. Yo tengo muchos años en todo este tema de espiritualidad y demás. Nunca jamás escuché lo del alma yacente. Nunca. O sea, ¿esto es algo que lo fuiste descubriendo vos y le pusiste un nombre? ¿O es algo que lo leíste o que No, lo no, no, viste? no, no. El fenómeno de yacente está reconocido hace muchísimo tiempo. El Sí, tema es que la forma en que está reconocido, siento que está cojo, falta información. Si tú claro. buscas en los libros, hay documentos que hablan de almas yacentes, pero si tú los lees, aparecen descripciones de personas que tienen la tendencia a vestirse de negro, que están siempre como cabizbaja, y Sí, describe solamente a las personas que viven como viviendo un luto, que claro. están invocando al difunto. Ese comportamiento existe. Personas que le encanta vestirse de negro y que andan con esa tendencia a no alegrarse, no emocionarse. Es como si no pudieran disfrutar de vivir. Pero resulta que en tiempo actual, ese grupo ahora es minoritario. Claro, Entonces, no es tan notorio. Y lo distinto
para mí ocurrió en constelación, cuando un día llega una niña para decir, quiero constelar si tomo la decisión de abortar o tengo este hijo. Entonces, su petición me pareció tan intrigante que hicimos la constelación para ver de qué se trataba. Sí. Ella quería abortar porque este embarazo ocurrió de una noche de locura. Entonces, de ese embarazo, te voy a contar la versión abreviada, de ese embarazo, ella se mete con un individuo, entonces el individuo durante la noche le dice, no sé por qué te tengo que contar esto. Y el individuo le cuenta que en el, en el embarazo su madre le cuenta que él estaba destinado a tener un hermano gemelo, pero en el embarazo el gemelo fue absorbido por él y finalmente terminó naciendo uno de dos. Pero inicialmente estaban formándose dos cuerpos. Claro, claro. Y ella le dice, ¿y por qué me cuentas esto? Y él le dice, no tengo idea, pero me gustaría que tú lo sepas. Bueno, fue esa información que le contó ese día que ella no recordó hasta el desenlace de la constelación. Sí. Cuando vemos el tema, yo le digo, elige una persona representante de tu madre para ver cómo ve tu mamá esto del embarazo, además de una salida de una noche. Entonces, la madre se pone muy contenta. Ella está Sí. emocionadísima, va a ser abuela, no le interesa en qué condiciones su hija se embarazó, que bueno, ella estaba de fiesta. Entonces, cuando yo veo ese comportamiento en la constelación, le pregunto a ella, ¿tu mamá realmente está así de contenta o esta persona está exagerando? Y dijo, no, no lo está exagerando. De hecho, hasta le podría dar más contenido a su exageración. Mi mamá No, está demasiado feliz, yo no la entiendo. Entonces, no. y yo le digo, ya, ok, ¿y qué piensa tu papá? Elige a alguien que represente a tu papá. Y ella me dice, pero mi papá está muerto. Al alma en la constelación no importa si está vivo o está muerto. La opinión del padre vale, así es que elige un representante para tu papá. Y sale o no una persona, una mujer representó a este varón, se pone seria, mano al frente y su frase fue, ya era hora ya. Entonces, oye, tu papá también dice que ya estaba bueno, ¿qué onda aquí? Eh, Claro, todos querían que la hija se embarace, no y importaba entonces cómo. O sea, ella dice, bueno, ok, ya, sí, mi papá en realidad habría dicho eso, es como tranquilo su actitud, entonces yo le digo, ya, hasta aquí está todo bien, pero ¿por qué razón tú estás dudando? Si el papá está de acuerdo, la mamá está de acuerdo, incluso este hombre parece estar de acuerdo, el padre, progenitor, sí, el de en la una noche. constelación se mostraba disponible, entonces, ¿por qué razón tú no estás disponible? Eso me llamó la atención. Y entonces dijiste que él tuvo un gemelo. O sea, él tiene una conexión con un yacente, no me cabe duda ya. Él está con su yacente y probablemente el yacente sea el padre de este bebé. El yacente sea el padre de este bebé. Eso significa que, y dijo sí, porque él tiene una familia, tiene 5 hijos. Él no puede ser papá en este minuto. Él ya tiene su familia. Y entonces le digo, entonces este bebé es hijo del difunto. Estaba destinado este hijo a ser hijo de ese hombre No, que no nació, del gemelo. Y yo le dije, ya, pero si tú te metiste con un gemelo, yo tendría que preguntarme si tú tienes un yacente también. Y ella se cubre la boca y dice, mi mamá hace 2 meses me dijo que estuvo embarazada antes de mí y ese bebé no nació. Carlos, me Y yo le estás dije, diciendo que un yacente embarazó a una yacente. O sea, ahora le digo, entonces elige una persona que represente a tu propio yacente. Y cuando salió el yacente representado, los dos yacentes fueron a tomar contacto con el bebé, porque ellos son los padres de ese hijo. ¿y qué pasó? Y cuando ella ve eso, dice, entonces no es mi hija o hijo. No, Y yo le digo, no, tú vas a ser tía, pero tú no vas a ser la mamá de este. Y ella dice, Carlos, cuando yo tenía 15 años, juré que nunca iba a ser mamá, yo solo iba a ser vientre de alquiler claro, le alquiló el vientre yacente. a O su hermana, sea, Dios mío, no lo a puedo su creer. hermana. Y junto con eso, los abuelos estaban chochos porque iban a ser este nieto que en el fondo se convirtió en una nieta, Sí, es una sí, nieta regalona,
ella se convirtió en una tía madre. La historia se armó de tal forma que, por supuesto, la niña nació, después esa decisión de abortar quedó clara que no había que tomarla, porque Sí. finalmente estaba trayendo al mundo a la sobrina que le habría correspondido tener si su madre hubiese dado a luz a ese primer embarazo y si ese otro gemelo hubiese llegado también a este mundo. Wow, no, es muy fuerte la historia. Por favor, pongan comentarios, coméntenos qué les pasó al escucharla, porque es conmovedora además y es impresionante. Y todo eso sin una constelación y sin toda esta información, no tenés ni idea. O sea, No, no tenés ni idea. no, no se sabe y uno se queda preguntando, pero ¿por qué se diga y por qué con este hombre y por qué quedé embarazada al tiro? ¿Por qué? Porque aparecen muchas preguntas. Hay personas que han intentado tener hijos, no les resulta y de pronto una vez, una conexión y todo fluyendo. ¿Por qué? Claro, porque en el destino las almas tenían que vivir algo y eso que quedó inconcluso se vive igual a través de estas realidades que se cruzan y acá tenemos parte, y eso es lo que yo veo. Mi conclusión es que en el plano de los muertos existe una familia en paralelo que está funcionando y que se mezcla con esta otra familia que está acá. Claro, claro, claro. Bueno, al final es ese plano espiritual en el que también estamos, ¿no? Porque digo, estamos en el plano material, pero hay una parte que es espíritu, como todos esos cuerpos de los que muchas veces hablamos y mencionamos. Carlos, vamos a ir a la última pregunta y es si un alma yacente puede transformarse en un guía espiritual de repente para una persona viva. O sea, ¿esto es Claro, posible? cuando verbalizamos que hay almas que favorecen la conexión, eso es cierto. Es decir, hay hermanos o tíos que no Sí, tienen la intención, en términos de energía, espiritualmente hablando, no tienen la intención de invadir la vida, ni de vivir la vida. Ellos se sienten acompañantes, es decir, sienten que sería un honor si la persona acepta su participación, no para invadir, sino para potenciar, para ser un apoyo, una contención, como alguien que esté siempre disponible para ellos. Y son conexiones que logran una armonía tan perfecta que tú puedes ver la felicidad de las personas. La persona nunca más vuelve a experimentar esa sensación de vacío, porque se cambia el vacío claro. por acompañamiento. El acompañamiento transformado hace que las personas tengan un nivel de madurez, de serenidad. Hay un crecimiento notable. Es decir, siento que es muy, muy probable que muchas personas tengan conexiones con yacente, que sean conexiones favorables, pero si estuviesen reconocidas de la manera que ceremoniosamente corresponde, eh, ¿cómo se hace? El que corresponde. Para que sean esta conexión de acompañamiento, se debe bautizar a la persona con el mismo nombre de la persona que está viva. Es decir, se genera una fusión energética, dos que se vuelven uno. Entonces, si Claro. tú tuvieras un yacente y no lo sabías, y si tú quisieras tener una conexión linda y ese yacente estuviera a ser tu acompañante, lo único que tendrías que hacer es darle permiso para que se llame Dolores igual que tú. Y hacemos la ceremonia de reconocimiento y la fusión. Y cuando hemos logrado esto, aparece una Dolores renovada, energizada, o sea, es una especie de transformación que va, insisto, no, la mente quizás se queda pequeña para comprender estos fenómenos que nos acompañan, pero estamos hablando de algo que puede ser muy bonito, como también podría ser muy tormentoso, porque si tengo un hermano que lo único que quiere es arrancar de este mundo porque fue violentado a partir de un aborto, él ya no quiere seguir experimentando nada acá. O sea, lo único que quiere es salir de este lugar hacia un lugar de descanso, pero no es para todos igual. Por eso cada caso es individual, merece atención, hay que escuchar las señales, entender el tipo de conexión, cómo se encuentra el alma al otro lado. Hay todo un proceso, digamos, que es importante poder realizarlo y hacerlo bien. Claro. Carlos, y en este caso entonces no se libera el alma del alma yacente, o sea, lo que se hace es, se le integra, es como si yo me quedara, decido, elijo que Tal esa cual. parte se Y integra. la frase en esa ceremonia es, ahora que se han unido, el día que tú fallezcas, tu hermano va contigo, porque como tiene tu nombre por vibración, juntos van al mismo lugar.
Ay, qué bonito, claro, para que no se le pegue a otro, porque si no, Exacto. No, pues también no queda abandonado, porque en el fondo eso es. Ahora, claro, hay otro tema. Imagina que se muere la mamá o el papá y sí, después de la muerte se activa la depresión o la crisis de pánico. Ojo, porque aquí hay un fenómeno que no es menor. Se podría activar la presencia del yacente frente a la muerte de uno de sus padres. Ahora, sí, ¿cómo podría ocurrir eso? Imagina que yo, Carlos, tengo mi hermano yacente, yo no lo sabía, mi mamá no me contó, pero resulta que mi mamita fallece. Cuando mi madre fallece, su estado, su alma, y hacemos su defunción, su ceremonia, su ritual, su alma se sí. va al cielo. Y es en ese minuto que mi hermano, que está fallecido, se da cuenta que hay algo distinto con la presencia o la ausencia de la madre. Y es en ese minuto donde él recién entiende que si yo me muero y me voy con mi mamá, cuando pase eso, él se va a quedar en el limbo, porque nadie va a haber hecho el reconocimiento, porque la madre que sabe la información se fue. Por lo tanto, activa la depresión o la crisis de pánico para que empiece la búsqueda, porque hay que hacer esta búsqueda y hay que encontrar el alma, darle su lugar, para que Sí. entonces él pueda tener también el privilegio de conectarse con su familia. Si no lo hace, y aquí viene la parte triste de los yacentes, si los yacentes no son reconocidos en tiempo oportuno, Sí. las almas se van, la familia se va, pero las almas que se quedaron en una esfera de dimensión inferior, son estas almas las que se van a convertir en los espíritus errantes que penan en los hogares. Ay, qué feo. Y se van a quedar, claro, se van a quedar lamentablemente en esa sensación de olvido. Y por eso son almas que están sufriendo, de ahí viene el dolor, de ¿Podríamos ahí, decir que son esas almas en pena? así es. Es decir, cuando no hubo reconocimiento y esta historia no se resolvió, estas son las almas que nosotros en nuestra realidad las conocemos como almas en pena, almas que deambulan, que no están en paz. Wow, qué fuerte, qué fuerte. Carlos, contanos un poco acerca del tipo de sesiones que das y de tu escuela, ¿sí? Donde brindás todo esto que habíamos hablado la vez anterior acerca de la energía del guardián. Y cómo puede acceder una persona a este tipo de sesiones, obviamente, cómo es ese proceso. Bueno, yo tengo está el número de teléfono, ¿no es cierto?, en pantalla, donde las personas directamente podrían escribir por WhatsApp para preguntar. En Instagram yo estoy siempre poniendo información sobre los cursos, los talleres, los días Sí, martes. Todos los martes a las 20 horas yo hago una reunión abierta, gratuita para las personas que quieran participar y voy siempre exponiendo temas en el canal de YouTube. Acceder o llegar, la verdad es que por distintas vías. No, el camino está buenísimo. abierto, las posibilidades están. Aquí es solamente tomar contacto y hacer que las cosas empiecen a fluir y a funcionar. Claro, totalmente. Y llevarlo al consciente, porque como decimos, hay mucho de esta información que está muy oculta. Y como te dije, la verdad yo no sabía esto de las almas yacentes. Me parece impresionante y aclara muchas cosas también. Aclara muchas Entrega respuestas a cosas que me pasaban y que no podíamos comprender. totalmente, totalmente. Sí, bueno, a mí me está dando respuestas acerca de mi familia también, la familia en la que somos muchos hermanos, han habido muchos abortos, han sucedido muchas cosas, entonces uno dice, bueno, es como que empezás a hilar fino y empezás a entender ciertas cuestiones, decir, podría ver acá qué pasa con esto, este tipo de alteraciones. Muy interesante, Carlos, el tema del día de hoy. Voy a decirle a la gente que te puede escribir, obviamente, el número de WhatsApp que es de Chile, entonces tengan cuidado, por favor pongan el más 56 adelante, más 56 95 63 13 17 9, es el teléfono que está en pantalla, o pueden seguirlo obviamente en el Instagram, que es carlos-escudero-terapeuta, o en escuela carlosescudero@gmail.com, pueden escribirla ahí. Pueden ser parte de la escuela de Carlos, pueden adquirir alguna sesión o ser parte de estos eventos que realiza los días martes de forma gratuita para conocer mucho más acerca de estos temas. Carlos, te dejo la pantalla también para que te despidas del público y digas lo que quieras transmitir. No, darte las gracias por la invitación. Siempre es muy agradable poder compartir esta información que siento que ayuda y aporta mucho. Quedamos en contacto porque se pueden hacer
diversos temas que pueden ser de ayuda y permiten a las familias comprender los procesos que están viviendo internamente. Así es que muchísimas gracias. Aquí quiero que nos vaya a todos muy, muy bien. Ay, totalmente. Bueno, te ponen ahí tremendo, Carlitos. Me encanta el mensaje de Daniela. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Veo un montón de gente conectada. Así que les agradecemos. Quieren, pueden dejar un comentario, pueden dejar un me gusta, pueden compartir el video. Todo eso siempre ayuda para que obviamente la gente lo conozca a Carlos y estos temas tengan muchísima más difusión. Muchísimas gracias a todos, Carlos. Un honor. Muchísimas gracias que estés en nuestro canal. Un Muchísimas placer. gracias. Hasta Que la nos vaya próxima. bien. Chao, Dolores.